Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, profe, buenos buenos días. días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo han estado, muchachos? ¿Cómo les fue en vacaciones? Bien, Bien, ¿y usted gracias a qué? Dios. Mucho paseo. Me imagino de la sala a la habitación y así. Bueno, No, yo aproveché y fui al río. ¿al río? ¿A cuál río? Gente irresponsable, profe, gente irresponsable. Bueno, de pronto si viven en una finca, a lo mejor por ahí puede ser. Bueno, muchachos, pues espero que les haya ido bien en este descanso. Bueno, nosotros tenemos programado para el día de hoy la actividad del taller evaluativo del segundo corte. Entonces, más que clase el día de hoy, vamos a estar haciendo la explicación de cómo es el taller, cómo deben abordar las preguntas para que no tengan inconveniente y de todas formas también pues despejar las dudas que les puedan surgir en el desarrollo del ejercicio. Antes de iniciar la explicación, pues voy a llamar a lista para ver quién nos hace falta dentro del ejercicio y de esa manera pues que podamos comunicarnos en caso pues de que alguien esté haciendo falta. Stephanie, bueno, ¿está? Presente, profe. Ok. Camilo Camargo, ¿está? Acá, profe. Ok. Benjamín Campuzano. Aquí, profe. Hola. Ok. María José Cedeño. Profe, acá, presente. Ok. Laura Vanessa Correa. Presente, profe. Ok. Juan Camilo Cuellar. Presente, profe. Ok. Laura Juliana Galvis. Presente, profe. Ok. Juan Pablo Giraldo. Presente, profe. Ok. Hernán Darío Guacán. Profe, presente. Ok. Nicolás Herrera. Yo. Ok. Julián Mauricio Jaramillo. Aquí, profe. Ok. Natalia Latorre. Presente. Ok. Manuela López. Presente. Ok. Julián Mauricio Marín. Presente. Ok. Valentina Martínez. Presente, profe. Ok. Camilo Moscoso. Presente, profe. Ok. Julián Antonio Mota. Presente, profe. Ok. María Valentina Osorio. Presente, profe. Ok. Juan Felipe Ríos. Juan Felipe está. Ok. Ya vi que levantó la mano. Valeria Romero. Presente, profe. Ok. Dayana Serna. Presente, profe. Ok. Juan Guillermo Sierra. Profe, presente. Ok. Rafael Humberto Soto. Rafael está. Profe, él está ahí. Creo que no le sirve el Ok. audio. Acabo de decir presente. Sí, ya escribió por el chat. María Alejandra Urrego. Él nunca tiene Profe. audio. Ah, ok. No tiene audio, no tiene voz. Yo creo que las dos cosas, profe, ni voz ni audio. Ah, no, pero ya ahí contestó, sí, sí debe estar escuchando. María Alejandra Urrego. Presente, profe. Ok. Víctor Hugo Vargas. Víctor Hugo está. Bueno, nos está haciendo falta Víctor y Lina Marcela Villa. Presente, profe. Ok. ¿Alguien sabe algo de Víctor? No, profe. No, profe, pero pues ya le escribo si usted quiere. Sí, por favor, lo voy a escribir también, pero si le escriben. Bueno, muchachos, entonces la idea de la actividad del día de hoy pues es realizar un ejercicio
del proceso evaluativo que hemos, o del proceso de aprendizaje que hemos venido desarrollando a partir del tema del sistema convencional de derechos humanos de la ONU, que ha sido como el principal enfoque que hemos trabajado durante el segundo corte. Entonces, en esta actividad pues vamos a hacer un taller evaluativo. Digamos que nos salimos un poco del esquema de la calificación clásica o del método de evaluación clásico del examen, digamos que de unas preguntas enlistadas A, B, C, D, sino que vamos a hacer la actividad, es una actividad grupal, los grupos de trabajo que ustedes tradicionalmente pues han trabajado. Y por lo mismo, pues lo primero que quiero hacer antes de realizar cualquier explicación es confirmar los grupos de trabajo para ver si hay alguien, por ejemplo, Víctor estaba solo, quería constatar si iba a trabajar solo, si se iba a unir a alguno de los grupos de trabajo, pero bueno, pues ya que no está, tocaría pues, realmente que continúe con su grupo de trabajo unipersonal, a menos que se una posteriormente y bueno, miramos si quiere otra cosa. En general, pues voy a leer, yo tengo aquí la lista de los grupos que se realizaron en el segundo corte, entonces quiero confirmar si van a trabajar así o si ha habido algún cambio para tenerlo en cuenta. Bien, entonces tengo aquí que Manuela López trabaja con María Alejandra Urrego. ¿El grupo sigue siendo igual? Sí, señora. Ok. Le tengo el grupo de Juan Guillermo Sierra, Camilo Moscoso y Juan Camilo Cuellar. Sí, profe. Okay. Tengo el grupo de Nicolás Herrera, Valentina Osorio, Lina Villa y Valentina Martínez. Sí, profe. profe. Okay. El grupo de María José, Benjamín y Juan Felipe. ¿Sigue igual o ha habido algún cambio? María José, Benjamín y Juan Felipe Ríos. Sí, profe, aquí estamos nosotros. Ok. Sigue siendo el mismo grupo, ¿cierto? ¿Cómo, profe? Espera. Sigue siendo el mismo grupo. Sí, señora. Ok. Bien. Tengo el grupo de Camilo Camargo y Juan Pablo Giraldo. Sí, profe, igual. Ok. El grupo de Julián Mauricio Jaramillo, Julián Mota y Stephanie Bueno. Sí, profe. Sí, profe, toca. No mentira, sí, profe. Esto es mucha basura. Ok, tengo el grupo de Laura Vanessa Correa, Valeria Romero y Laura Juliana Gales. ¿Sigue Sí, estando? profe. Ok. Tengo el grupo de Dayana Serna, Julián Mauricio Marín y Natalia Latorre. Sí, profe, sí está bien. Sí. Ok. Y el grupo de Hernán Darío Huacán y Rafael Soto. Sí, profe, invencible, siempre. Ok, listo. ¿Me faltó alguno por nombrar? Bueno, entonces, la actividad que vamos a estar realizando, como les decía, en la clase es un taller evaluativo. Les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar la estructura del taller evaluativo, cuáles son las partes y las preguntas para que ustedes las tengan claras. A los correos electrónicos institucionales yo les voy a enviar un archivo por grupo, ¿sí? Que va a ser el taller evaluativo de cada grupo de trabajo. Bien, entonces, bien. Entonces están viendo en estos momentos en pantalla el taller, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces este es el taller evaluativo. El objetivo, como les decía ahora, es retroalimentar ese proceso de aprendizaje desde el análisis y la argumentación de casos concretos relacionados con el sistema convencional de derechos humanos. Entonces, lo que les decía en la última sesión es un ejercicio más de análisis y argumentación, más allá de que obviamente ustedes tienen acceso al material de estudio, a las diapositivas que les compartí a través del grupo de WhatsApp, sus apuntes, las grabaciones. Pueden acceder a todo el material de trabajo con el que hemos estado trabajando en el segundo corte. Es decir, no es una actividad que sea sin apuntes, no pueden acudir a todo el material con el que ustedes cuentan.
La idea es que más allá de copiar y pegar algo de una diapositiva, es que sea un proceso más de que ustedes escriban en sus palabras, que hagan el análisis que corresponde. ¿Cuál va a ser entonces la metodología? Por sus grupos de trabajo van a desarrollar una serie de preguntas que se las planteo a continuación relacionadas con casos concretos. A partir de esas preguntas, pues van a tener 24 horas para desarrollar la actividad. Bien, un representante del grupo va a subir a la plataforma Moodle ese taller evaluativo que van a ver habilitada después de la clase, van a ver habilitada la actividad en la plataforma Moodle. Si ingresan en estos momentos, todavía no está, pues justamente porque quería explicar primero el taller antes de que se viera visualizada la actividad en la plataforma Moodle. Después de la clase ya ustedes van a ver que se va a visualizar o voy a activar la actividad, voy a activar el taller dentro de la plataforma Moodle. Lo más importante que deben tener en cuenta cuando vayan a hacer la entrega es que se fijen que sí indiquen los nombres de todas las personas que integran los grupos de trabajo. A pesar de que yo tengo aquí la lista, tengan en cuenta que cuando yo califico, miro es el trabajo, ¿sí? Entonces, por favor, háganle una portadita al trabajo y pongan ahí. La portada lo que me interesa es los nombres de los integrantes de trabajo y que son del grupo 902. Entonces, no tiene que ser una portada de una página, si quieren en el encabezado ponen los nombres del grupo, en fin, lo importante es que estén los nombres de todos los grupos de trabajo. En las recomendaciones, yo lo que les recomiendo es, primero, lean varias veces los casos que le presento. Desmenúcenlos. Hagan primero un análisis del caso, cuáles son las violaciones que ven. Bueno, ya les voy a mostrar un ejemplo, pero desmenucen el caso primero. Y lean las preguntas. Lean el caso y lean las preguntas. Y luego relean el caso a partir de qué es lo que tienen que encontrar en las preguntas, para que ustedes, digamos que no empiecen a redactar, sí, de cualquier manera, sino que sea un análisis consciente del caso. Bien, entonces, como les decía, la idea es que ustedes lo redacten en sus palabras. Lo que me interesa es ver que ustedes han entendido la temática, más allá de que hablen o me copien y me peguen una definición de una diapositiva, ¿no? Lo que me interesa es el análisis que ustedes realizan, la argumentación que presentan. Aquí les dejé unos links de interés, ahora les voy a comentar para qué les pueden servir. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Que no sea del caso porque ya voy a explicar en qué consisten los casos. No. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces el taller está dividido en dos partes, que se trata de dos casos, ¿no? El primer caso es el caso hipotético con el que ustedes redactarían la denuncia ante alguno de los comités, ¿sí? Esa denuncia ante el comité va a tener un valor de 3 unidades dentro de la calificación que se hace del taller evaluativo. Entonces, en esa primera parte yo les planteo un caso hipotético, ¿sí? Les doy, digamos que la descripción de los hechos que ustedes necesitan para poder desarrollar la denuncia. Bien, es decir, ahí está contemplado qué recursos se agotaron, en qué fecha ocurrieron los hechos, qué autoridades estuvieron involucradas, quiénes son las personas que quieren presentar la denuncia, si quieren que se les guarde confidencialidad o no, si actuaron directamente o si actuaron a través de abogado. Todo lo que nosotros estuvimos hablando en clase está detallado allí. Bien, de todas formas, si ustedes encuentran algún detalle que de pronto no está tan explícito en el caso, ustedes dicen, bueno, lo queremos detallar, ustedes pueden, digamos que agregarlo a esos hechos. Por ejemplo, aquí está, en el caso les menciono quiénes son las personas, pero no les digo quién es mamá, quién es papá, quién es hijo, quién es nieto. No lo tienen que hacer, pero alguno dirá, bueno, yo le quiero agregar, este era el hijo, este era el papá, este era el... Lo pueden hacer, ¿bien? Digamos que lo que más necesitan está allí relacionado. ¿Qué deben hacer entonces después de leer ese caso concreto? Y que teniendo en cuenta que de ahí va a salir pues el planteamiento de la denuncia. De ese primer caso concreto salen 3 cuestionamientos. El principal es redactar la denuncia, ¿bien? Pero hay 2 aspectos de antemano que se los planteo, incluso para que ustedes tengan mayor claridad de lo que quieren hacer en la denuncia, ¿sí? Lo primero es que ante las violaciones que están expuestas en el caso, expliquen ante qué comités de la ONU se podría presentar la denuncia. Entonces ya ustedes saben que en el sistema convencional
hay 9 tratados y que cada tratado creó un comité, ¿cierto? Pero cada comité conoce de casos relacionados con el contenido de su respectivo tratado internacional. Entonces, les decía en clase, hay hechos que cuando uno los lee, uno dice, puedo llevarlo ante diferentes comités, porque por decir algo, se encuentran que hay hechos de tortura, hay hechos de desaparición, hay hechos de discriminación contra la mujer, hay hechos en contra de la vida. Entonces, esas diferentes circunstancias pueden hacer que yo diga, yo lo podría llevar ante el comité contra la discriminación de la mujer, ante el comité de derechos humanos, ante el comité de desaparición forzada, ante el comité de la tortura. La idea es entonces que en este primer cuestionamiento ustedes indiquen cuáles serían esos comités ante los que yo les podría llevar, analizando el caso globalmente, ¿cierto? Sin pensar tanto en el estado contra el que quiero acudir, sino pensando en los hechos, basado en los hechos, ante qué comités yo podría acudir y por qué, ¿cierto? No les estoy pidiendo que redacten un tratado, simplemente que ustedes indiquen, bueno, aquí los podría llevar ante el Comité de Derechos Humanos porque hay una violación contra la vida y la vida está contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También lo podría llevar ante el Comité de Discriminación contra la Mujer porque en el caso se habla de X hecho relacionado con la discriminación de la mujer. Bien, entonces ustedes ven ahí es más un análisis del contenido de los hechos. Esos hechos, cómo pueden encuadrar en el ejercicio que realiza el respectivo comité. Y luego de haber explicado las opciones, en la opción B, ustedes van a explicar de esas diferentes opciones, de esas 2, 3, 4 opciones que ustedes encuentran posibles, ante qué comité se decantarían y por qué. Ya en ese caso, ustedes sí tienen que considerar el estado contra el que se va a presentar la denuncia. Hay algunos de los casos, digamos que cada grupo tiene, hay casos que son similares, pero tienen diferentes países, ¿sí? Entonces, ahí hay que considerar, recuerden lo que habíamos hablado de las condiciones que se tienen que cumplir para que yo pueda presentar una denuncia contra el Estado. ¿Recuerdan cuáles son esas condiciones? No es que se hayan agotado todos los recursos que había dentro del país, Ok. que lo que se presente la persona a su nombre propio, si esta no pudiera, lo presentaré otra. Ok, pero eso tiene que ver con el contenido, ¿no? Pero antes de yo poder hacer todo eso, todo ese análisis, hay 2 cosas que yo tengo que pensar del Estado. Profe, los requisitos de admisibilidad y de fondo. Antes No. de los requisitos de admisibilidad y de fondo. Lo No primero es que si el Estado ha ratificado y ha dado competencia al... Exactamente. Entonces, Esa- ¿cómo? No, nada, profe. Entonces recuerden, antes de yo pensar en los requisitos de admisibilidad y de fondo, yo tengo que pensar en si es procedente la denuncia ante ese comité. ¿De acuerdo? Entonces, para eso les puse ahí estos 2 links. Porque algunos dirán, bueno, ¿yo cómo sé si el Estado ratificó o no ratificó el tratado internacional? Entonces, ustedes pueden encontrar esa información en estos 2 links. En el segundo, es una herramienta que publicó la ONU para saber el estado de ratificación de los tratados de derechos humanos por países. Entonces, si ustedes ingresan, miren, si ustedes ingresan a ese segundo link que les envié, van a ver esta pantalla. Están viendo en estos momentos la pantalla, ¿cierto? No, profe, el Word. El Word, bueno, es que creo que compartí mal la pantalla. Ok, ¿ahí la están viendo? Sí, profe, ahí ya. Sí, profe, ya. Listo, entonces si ustedes ingresan al segundo link, van a ver esta página en donde están los estados de ratificación por estado. Entonces, supongamos que el caso concreto en el que ustedes están trabajando, supongamos que sea contra Colombia. Entonces, ustedes ingresan aquí, Colombia.
y les va a decir qué tratados ha ratificado y cuáles no ha ratificado, y qué protocolos facultativos ha ratificado y cuáles no. ¿Sí? Entonces miren, aquí están los 9 principales tratados y sus protocolos. Fíjense que hay algunos que no ha ratificado, y les dice también la aceptación del procedimiento de comunicaciones individuales. Entonces les dice en cuáles sí ha ratificado o le ha dado competencia al comité, en cuáles no, y en los que dice NAS no aplica porque tenían que presentar una declaración y no la han presentado. Es decir, únicamente tienen competencia los comités en los que diga que sí. En los otros que diga no o diga NA, quiere decir que no le han dado competencia al comité para conocer de ese procedimiento. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces les reitero, abren ese segundo link y ahí está el estado de ratificación de los tratados. ¿Cuáles tratados se han ratificado y a qué comité se les ha conferido competencia? Supongamos a ustedes les tocara entonces un caso de Argentina, por decir algo, entonces pasa lo mismo. Van a aparecer allí los tratados que se han ratificado y los comités a los que le han dado competencia. Eso quiere decir que los diferentes grupos van a tener respuestas distintas. Entonces, no se preocupen tanto por decirle al otro grupo, venga, ¿usted qué va a poner? ¿Para usted es competente o no es competente? No se preocupen por lo que pase con los demás grupos. Preocúpense por el caso de ustedes, porque el taller está diseñado para que cada grupo tenga respuestas diferentes, ¿sí? Hay variaciones pequeñas en los casos. Por ejemplo, el hecho de que un grupo tenga el mismo caso, pero en diferentes países, la respuesta necesariamente va a ser diferente. Bien, entonces no se preocupen tanto por qué va a poner el otro grupo, le voy a preguntar qué van a poner, si es competente o no, porque va a variar la respuesta. Entonces, cada grupo haga el análisis de su respectivo caso. Ya tienen aquí la herramienta. Esa es la herramienta que necesitan, esa es la llamada al amigo. Esto es lo que ustedes necesitan ver para tener claro eso. Entonces, cuando en el taller evaluativo ustedes estén en esa pregunta de entonces, ¿ante cuál comité se decantarían? Entonces, bueno, en la primera respuesta ustedes van a mirar las diferentes posibilidades, pero en la segunda ya ustedes tienen que ser realistas. Es decir, sí, a mí me gustaría acudir ante el comité de la tortura. Ah, pero el estado en el que se cometió la violación, es decir, el estado contra el que quiero presentar la denuncia, no ratificó ese tratado. Es decir, ese comité lo tengo que descartar. Bien, ahora tengan en mente que al menos en la actividad en la que se tiene que presentar la denuncia, por lo menos hay un comité. Bien, entonces no se van a quedar sin comité para presentar, por lo menos hay un comité, pero tengan en cuenta entonces que ahí ustedes tendrían que explicar por qué. Ah, bueno, yo no voy a presentar la denuncia ante el Comité contra la Tortura porque en este caso el Estado no ha ratificado el tratado, entonces no se puede. O el Estado ratificó el tratado, pero no le concedió competencia al comité para conocer de las denuncias. Bien, entonces ahí ustedes van a hacer el análisis de si se puede o no se puede. ¿Y por qué no? Que tendría que ver con la ratificación del tratado y con si se le dio o no se le dio competencia para conocer de la denuncia. Bien, ¿hay alguna O sea, pregunta? profe, Sí. sí, o sea que hay que explicar, digamos, los comités que uno escoge. Y en caso de que uno escoja cada comité, explicar por qué lo escoge el comité y por qué sí escogió el que correspondía. Sí, en ¿Sí me voy a entender? la opción A, tú explicas los diferentes comités, teniendo en cuenta solamente los hechos, ¿no? Por los hechos, ¿ante qué comité yo podría acudir? ¿Sí? Entonces ya tú planteas las diferentes opciones, pero ahí se relacionas con los hechos, ¿no? Sí, podría acudir ante el Comité de la Mujer porque hay una violación o una discriminación en X sentido, ante el de tortura porque una tortura de esta forma, ¿sí? Entonces ahí se plantean las diferentes opciones, pero en la opción B, recuerden lo que hablamos en clase, la denuncia solo la puedo presentar ante un comité, ante uno. Puede que yo tenga pueda acudir efectivamente ante 2 comités, por ejemplo.
Supongamos que se cumplen las condiciones para que yo acuda a 2 comités. Aún así, yo no puedo acudir a los 2. Yo tengo que escoger uno de los 2. ¿Sí? Planteen por qué ustedes preferirían el uno o el otro. O puede pasar en el caso que ustedes tengan 2 o 3 opciones, pero cuando revisan, realmente no se ha ratificado determinado tratado o no se le ha dado competencia al comité. Entonces ustedes explican el por qué no podrían acudir a ese comité o por qué prefieren determinado comité. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Ok. Y en la opción C ya es redactar como tal la denuncia ante el comité que ustedes aquí indicaron que seleccionaron. Bien. Entonces, básicamente van a redactar la denuncia conforme lo que estuvimos hablando en clase, ¿no? Que aquí se los volví a reiterar, ¿no? Que se redacte la denuncia con los mínimos elementos que son estos, ¿no? Los datos personales del denunciante. Ahí hay que considerar si se pidió o no se pidió reserva de datos. En el caso hipotético está explicado eso, si está o no se pidió reserva de datos. El estado contra el que se está denunciando, los hechos relacionados con el tratado, es decir, con las violaciones, que los hechos básicamente ya se los estoy dando en el caso hipotético. Lo que les diría es que no copien y peguen los hechos y ya, sino que lean los hechos y miren si lo reorganizan, si dividen algún hecho, si le quieren agregar algún detalle que de pronto ustedes lo quieran hacer. En fin, traten de que no sea simplemente copiar y pegar, sino que se les vea que tocaron un poquito los hechos, ¿no? Luego, los derechos presuntamente violados. Es decir, como ustedes están acudiendo, supongamos, ante el Comité contra la Tortura, por decir algo. Entonces yo tengo que explicar cuáles son los derechos que están siendo violados conforme al Tratado de la Convención contra la Tortura. Entonces yo tengo que explicar, no, aquí se está violando el artículo X por esto, esto y esto. Es decir, tienen que irse al tratado que ustedes dijeron que se está violando y mirar qué artículo consideran que se está violando, ¿sí? En ese sentido, Es el parcial, tengo 24 horas para mandarlo. Profe, tengo una duda con respecto a los hechos que los derechos no sería lo mismo. no, los Lleva la hechos y los derechos no son lo mismo. Los hechos hacen Igual- referencia a qué fue lo que pasó, ¿sí? Los hechos hacen referencia a qué fue lo que pasó. En cambio, los... Perdón, aquí un momentico. Ok. En cambio, cuando hablamos del derecho, estamos hablando de en el tratado, porque recuerden, en los hechos, yo no voy a decir se está violando el artículo tal. En el derecho yo voy a decir se está violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se está violando el artículo X. Claro, tiene una conexión con los hechos, ¿cierto? Se está violando el artículo X porque el Estado está cometiendo X y Y actuación. Entonces, no es tanto repetir y volver y copiar los hechos, sino explicar cómo se está vulnerando determinado hecho en concreto. Para eso les quería reiterar, ¿sí? Sí, por ejemplo, los grupos que tuvieron denuncias, que leyeron las denuncias de los comités, ¿sí? Cuando si de pronto alguno no los vio, no tuvo conocimiento de una denuncia, por ejemplo, esta es la denuncia que se presentó contra España, que uno de los grupos lo mencionó como tal en alguna de las clases. Entonces, aquí les puedo mostrar, por ejemplo, cómo pueden plantear los derechos vulnerados. Por ejemplo, aquí dice, el autor alega ser víctima de una violación del artículo 2 de la Convención, dado que fue víctima de discriminación por su condición. Además, entonces noten que dice, ¿cuál es el artículo que se está violando? Por eso es el derecho vulnerado. ¿Cuál es el artículo que se está vulnerando en el tratado internacional?
obviamente hay que decir cuál es el tratado internacional, cuál es el artículo y en qué consiste la violación. Claro, ahí tiene relación con el hecho y ahí uno reitera qué fue lo que pasó, más concisamente, ¿no? Por ejemplo, aquí luego, él también se dice que se está vulnerando, no se toma en cuenta el interés superior del niño establecido en el artículo 3 de la Convención por esto, esto y esto. Dice que no se le reconoció el derecho a la identidad contenido en el artículo 8, que se le violó el artículo 12 de la Convención. Entonces noten que mientras que en los hechos, yo simplemente digo qué pasó, en los derechos vulnerados o violados, yo indico el tratado que se violó, el artículo que se violó y de qué manera se violó. Bien. ¿Ven la diferencia entre los hechos y el derecho? ¿Hay alguna pregunta de eso? Profe, Sí. pues no tanto una duda, sino más es como una preocupación. Es que varios compañeros pues me han escrito a mí directamente pues por ser la representante del grupo por WhatsApp, pues la preocupación de que, o sea, que ellos no saben si puedan alcanzar a terminar ese taller hoy, ya que ellos en la noche, tipo 6 de la tarde, ellos tienen clase de Derecho Ambiental y pues tienen que presentar otros trabajos, entonces ellos tienen la preocupación de que alcanzarán, exacto, de que si alcanzarán a presentar ese trabajo, porque ellos pues ya a las 6 o Pues sí, algo, profe. la clase. Pues, les doy 2 días. Lo entregan entonces el miércoles en la mañana. Ah, entonces para el miércoles en la mañana el parcial, profe. La entrega, ¿no? La entrega del examen, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe, la verdad, pues Listo. varios compañeros me han escrito, entonces era mejor como hablarlo con usted. Muchas Sí, gracias, claro, profe. claro, no hay inconveniente. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? Ahora, yo lo que les recomendaría también, si tienen alguna otra inquietud, recuerden que al grupo de WhatsApp, si quieren ahorita vuelvo y los envío, les había enviado las diferentes denuncias de varios grupos, la denuncia contra España, la denuncia contra Canadá. Entonces, ahí pueden ver lo que les acabo de mostrar. Después de que se enuncian los hechos, habla de la queja o la denuncia y de la forma en la que argumentaron la violación, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver cómo se puede argumentar los derechos presuntamente violados. Pero como les digo, lo que realmente hay que hacer es identificar el tratado, que ya ustedes lo saben porque ya escogieron el comité. Entonces, obviamente, si yo digo, bueno, voy a acudir ante el Comité de Derechos Humanos, lógicamente los derechos presuntamente violados tienen que ser del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el tratado que le corresponde al Comité de Derechos Humanos. Bien. Y de la misma manera, después de haber identificado el tratado, ya yo digo, ¿qué artículos dentro de ese tratado se están violando? Entonces yo ya ahí miro, bueno, es que en este caso yo estoy alegando que se censuró la publicación de un periodista, por decir algo. Bueno, entonces eso es libertad de expresión. ¿En qué artículo está? Está en el artículo 19. Ok, entonces se está violando el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que habla de la libertad de expresión porque se censuró la publicación del periodista, ¿sí? Entonces, yo ya ahí aterrizo el derecho con el hecho. ¿Listo? En el tipo de reparación que desearía obtener, bueno, ya ahí depende de ustedes. Algunos dirán, bueno, no, yo quiero recibir una indemnización por esto. Yo quiero que se investiguen los hechos. Ya miren un poco el caso, ¿no? Depende del caso, ¿no? Si yo estoy hablando de la libertad de expresión de un periodista, pues la reparación que yo quisiera es, por ejemplo, que me pidan perdón público, que se me vuelva a publicar el artículo, ¿sí? Entonces, ya ustedes ponerse en el rol de la familia y decir, bueno, ¿qué queremos que el Estado haga por esa familia? Que les repare pecuniariamente, que investiguen. Ahí ustedes pueden incluso basarse un poco en lo que ya han visto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre, por ejemplo, las formas de reparación, que en algunos casos pidieron indemnización, en algunos casos pidieron, por ejemplo, que se investigaran a los autores de los hechos, que
por ejemplo, les pagaran universidad a los hijos de las víctimas, en fin, ya depende del caso, ustedes pueden indicar qué quieren que el Estado haga. Ese tipo de reparación es exactamente qué quiero que el Estado haga por las víctimas. Bien. El agotamiento de los recursos internos, como lo habíamos hablado, eso también se desprende del caso hipotético, es qué hicieron en sede interna, ¿sí? ¿Qué hicieron en sede interna para agotar los recursos internos? ¿Sí? Recuerden que hay algunas excepciones al agotamiento de los recursos internos que, dado el caso, lo podrían alegar, ¿sí? Si ustedes lo ven pertinente. Si se agotaron todos los recursos internos, pues pueden simplemente decir que agotaron los recursos. Si ustedes dicen, uy, parece que no agotaron, entonces justifíquenlo de acuerdo con las excepciones. Bien. Las pruebas, bueno, en el caso hipotético, pues se relacionan el agotamiento de los recursos, entonces ahí serían lo que se desprende de eso, ¿no? La investigación penal o el expediente de la investigación penal o de las acciones de tutela, de las declaraciones. Ahí les doy libertad para que agreguen pruebas, incluso si no están explícitamente planteadas dentro del caso hipotético. Es decir, ustedes pueden considerar o incluir, por ejemplo, los registros de nacimiento, fotos, escritos. Bueno, ustedes pueden agregar pruebas que no estén planteadas explícitamente en el caso hipotético. Del caso hipotético se desprenden unas por lógica, ¿no? Por ejemplo, si se menciona la acción de tutela, pues presento copia de la acción de tutela, ¿sí? Pero pueden, como les digo, tienen libertad de agregar algunas más si ustedes así lo ven pertinente. Y las medidas provisionales, realmente esto es opcional y les diría que en realidad en los casos no aplica mucho. Si de pronto alguno dice, no, pues queremos agregarlo, lo pueden hacer, pero realmente los casos no dan mucho para medidas provisionales, ¿sí? Más para que planteen estos hechos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. No, profe. Listo. Entonces, en general, las denuncias son aproximadamente de 4 a 5 páginas, aproximadamente. También depende mucho del grupo. Algunos de pronto, por ejemplo, en los derechos presuntamente violados, algunos, por ejemplo, agregan un poquito de qué ha dicho el comité aquí o allá, o jurisprudencia, o le agregan comentarios, lo pueden hacer, pero digamos que la estructura básica y el contenido básico es lo que acabamos de hablar. ¿Listo? Como les digo, es algo muy de argumentación para que ustedes también puedan aplicar lo que hemos venido hablando en las diferentes clases. ¿Listo? Y la segunda parte del taller, no tienen que hacer una denuncia, no. Lo que les planteo es un caso un poco más breve para que ustedes respondan 4 preguntitas. ¿Sí? Que son las 2 primeras similares a lo que ustedes, a lo que acabamos de hablar, ¿no? A las 2 primeras de del comité, ¿no? Les planteo un caso para que nuevamente aquí indiquen ante qué comités podrían presentar la denuncia. Como les decía, nuevamente ahí revisen los hechos y las diferentes posibilidades que ustedes verían, ¿sí? Para presentar la denuncia. En la segunda pregunta sería, si usted como abogado decidiera presentar una denuncia contra el Estado del cual es nacional Gloriana, que es la persona dentro del caso, explique de los comités por usted escogidos en el punto 1, ante cuáles se podría presentar la denuncia y ante cuáles no. ¿Y por qué? ¿Cierto? Es decir, el mismo ejercicio que hablábamos. Bueno, yo vi que es posible presentar la denuncia por los hechos ante 4 comités, pero de esos 4 comités no puedo acudir a X comité porque, bueno, ya ustedes explican. Si no se puede porque no ha ratificado el tratado, porque no le ha conferido denuncia, en fin, ante cuáles sí podría acudir y ante cuáles no podría acudir. Bien. La tercera pregunta es que, de acuerdo con la respuesta que ustedes dieron en el segundo punto, indiquen ante los que ustedes sí podrían acudir por cuál optaría por presentar la denuncia.
explicando sus razones jurídicas para ello y los derechos que alegaría que están siendo vulnerados, conforme al tratado que corresponda, ¿no? Es decir, ustedes supongamos que dijeron en el punto 2, yo efectivamente podría acudir ante el Comité de Derechos Humanos y ante, supongamos, el Comité sobre la Discriminación contra la Mujer. Podría acudir ante esos dos. Bueno, ¿ante cuál optaría por presentarlo? Ahí digamos que no hay una respuesta de sí o no. Es decir, no hay una respuesta completamente mala o completamente buena, no, como es decir, les estoy diciendo es, no se preocupen tanto por, en el caso en el que son dos comités que sí, ante los cuales sí podría acudir, ya ahí es más de argumentación del grupo. Bueno, nosotros preferimos el Comité de la Mujer porque nos parece que es la violación más importante que se está cometiendo dentro del hecho narrado. O no, nosotros pensamos que es mejor el Comité de los Derechos Humanos porque en este caso estamos viendo que se trata de múltiples derechos que están siendo vulnerados y aunque hay un hecho de discriminación de la mujer, no es el punto más importante, ¿sí? Entonces, esa pregunta es más de argumentación, más que decirle bueno o malo, a la respuesta es más de argumentación, de cómo ustedes indiquen por qué es más importante acudir ante un comité que a otro, ¿sí? Y en el cuarto punto, de acuerdo con lo visto en clase, los comités de la ONU pueden cumplir hasta 4 funciones, ¿sí? En el caso del comité seleccionados por ustedes en el punto 3, ¿sí? Explique cuáles funciones cumple, en qué consisten dichas funciones y cuál es su fundamento jurídico, ¿sí? Entonces, ya ustedes saben cuáles son las 4 funciones básicas de los comités, ya lo hemos hablado, ¿cierto? Que es la función de revisar los informes periódicos, la de recibir las denuncias, la de realizar observaciones generales y la de realizar investigaciones urgentes. Entonces, la idea es que ustedes revisen su comité como tal, el que ustedes seleccionaron, supongamos que seleccionaran el comité contra la tortura, por decir algo. Entonces, ¿qué funciones puede cumplir ese comité? ¿Cómo lo saben? Bueno, tengo que irme a la Convención contra la Tortura y en la Convención contra la Tortura me va a decir qué funciones puede cumplir ese comité, ¿sí? Por ejemplo, ya les había dicho, hay algunos comités que no conocen de investigaciones urgentes, ¿sí? Hay algunos comités que no tienen esa función o que de pronto, bueno, pueden tener algunas restricciones en la forma en la que ejercen sus funciones, lo que hemos hablado, por ejemplo, de las denuncias, que se te les tiene que conceder la competencia para conocer de esa función. Entonces, la idea es que ustedes, si seleccionaron, por ejemplo, el Comité contra la Tortura, se van a ir a la Convención contra la Tortura y van a revisar qué dice ese comité, qué funciones tiene. Entonces, ustedes van a decir, bueno, este comité que seleccionamos cumple la función de las observaciones, de revisar los informes periódicos. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Pues la convención. La Convención contra la Tortura en el artículo 20 dice que el comité conoce de las funciones de la revisión o la supervisión del tratado y que los estados tienen que presentar informes periódicos. Entonces, ese es el fundamento jurídico. El fundamento jurídico es el tratado y en qué artículo del tratado dice que ese estado, que ese comité realiza esa función, ¿sí? Y ya ahí ustedes explican brevemente en qué consiste esa función. Lo pueden explicar en sus propias palabras, no tienen que utilizar términos tan técnicos, más que ustedes lo expliquen en sus propias palabras. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Profe, yo tengo una pregunta Sí. sobre como más arribita que decía como cuál es la indemnización o lo que se puede pedir. Los ¿Qué tipos de reparación, sí. Sí, eso, los tipos de reparación. Gracias. Ok, ¿Qué se puede? bueno. Entonces, cuando les hablaba de los tipos de reparación, recuerden que hace referencia a lo que yo le voy a pedir al comité
que le diga al Estado qué debe hacer en ese caso, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero que el Estado haga por las víctimas, ¿sí? Obviamente hay que ser racionales, ¿no? Es decir, no hay que pensar en cosas que no sean realizables, ¿no? Sino en cosas que sean factibles. Por ejemplo, bueno, es que se trata de un caso donde hubo un asesinato de una persona, una masacre. Bueno, yo puedo pedir indemnización, yo podría pedir, por ejemplo, que hagan una solicitud de perdón público, ¿cierto? De que pidan perdón públicamente, o pedir, por ejemplo, que hagan un día de conmemoración de las víctimas de ese caso, o que se haga, por ejemplo, una estatua en honor a estas víctimas, o un acto de memoria histórica, ¿no? Que llámese monumento, estatua, escultura, pintura, etcétera. Entonces ya ustedes van viendo de acuerdo al caso que se quiere. Hay casos que son un poco más limitados, por ejemplo, lo que les decía del caso de la libertad de expresión con el periodista. Pues realmente, ¿qué es lo que quiere el periodista? Que no censuren su publicación y de pronto recibir perdón público y una indemnización, ¿sí? Pero pues en ese caso, pues yo no voy a pedir, por ejemplo, que al periodista se le pague una especialización, por ejemplo, porque no tiene nada que ver. En cambio, si por ejemplo yo estoy hablando de un caso del asesinato del padre de familia que sostenía a su familia, que a su muerte la familia quedó sin recursos económicos, sus hijos eran de 3, 4 años, pues ahí sí tiene sentido, por ejemplo, que yo le diga al Estado que dé un soporte económico para que los hijos, por ejemplo, puedan estudiar, ¿sí? Entonces es un poco de analizar el caso y de ponerse en ese rol de las víctimas, de qué necesitarían estas víctimas para que sus derechos sean restablecidos. ¿Qué puedo pedir en nombre de esas víctimas ante el comité para que el comité le diga al Estado, Estado, haga esto a favor de las víctimas? Bien. Bueno, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe. No, profe. Bueno, muchachos, entonces esa es la explicación de la actividad. Revísenlo también con la representante mañana, y si ustedes ven que lo vemos en clase el miércoles, entonces yo les voy a habilitar ahorita la actividad. Les doy entonces hasta el miércoles en la noche, ¿listo? Para que hagan la entrega de la actividad, ¿listo? Y si tienen alguna duda, alguna otra inquietud, me pueden escribir al WhatsApp, sin inconveniente. Lo otro es, bueno, si no hay más preguntas, entonces lo que voy a hacer a continuación, ya en estos próximos 10 minutos, es que voy a enviar a los correos electrónicos. Van a ver que van a llegar pues el listado de las diferentes actividades, así parecido a lo que hice con los parciales que estaban individualizados. Pues así van a ver grupo de, por ejemplo, grupo de Juan Guillermo. Entonces ahí está el caso del grupo de Juan Guillermo. Grupo de Dayana. Entonces ya cada uno mira, obviamente va a aparecer un solo nombre por grupo. Entonces miran de quién es el taller y descargan el taller que les corresponden al grupo de ustedes. Y con base en los hechos de esos casos, pues ustedes realizan la actividad. ¿Listo? Víctor Hugo llegó. Sí, profe, ¿me escuchan? Ok, listo, Víctor. Víctor, al principio de la clase les estaba comentando que van a hacer la actividad de los grupos de trabajo que han venido desarrollando. Tú estás solo. ¿Vas a seguir trabajando solo o has hablado con alguien para adscribirte al grupo? No, pues sigo solo. Ok, listo. O si quiere se puede hacer con nosotros, profe, que solamente somos dos. Ok, Víctor, no sé tú. Ah, sí, puede ser, está bien. Listo, entonces en el grupo de Camilo, ¿cierto? Camilo Sí, Camargo. profe. Listo, Víctor, entonces voy a poner ahí, listo. Y no olviden entonces, cuando hagan la entrega de los trabajos, poner todos los nombres de los integrantes de los grupos.
¿Listo? Muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Es clara la actividad? ¿Alguna pregunta? Sí, Rafael. Démosle un segundo mientras nos escribe. Sí, ya lo voy a subir a YouTube y se los comparto ahí mismo al grupo. Listo, listo, Rafael. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por la atención. Nos vemos el miércoles en clase a las 10 de la mañana y cualquier inquietud entonces me están escribiendo. Seguro, muchas gracias. Listo, bueno, muchachos, que estén Gracias, bien. profe. Gracias, hasta luego. Ya, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.